No recuerdo el sonido exacto del golpe, solo el silencio que vino después. Ese silencio espeso, brutal, donde el alma parece salirse del cuerpo y uno se pregunta si de verdad merece seguir respirando. Caí al suelo, la espalda contra las baldosas, y sentí cómo algo dentro de mí se rompía. Literalmente, fue mi costilla, pero también algo más profundo, la fe que aún me quedaba en mis propios hijos. Tomás estaba frente a mí, con el rostro desfigurado por la ira, los ojos rojos, la respiración agitada. Clara lloraba, pero no por mí. Lloraba de rabia, porque no obtendría el dinero que quería. «¡Vieja testaruda!», gritó ella. Y entonces comprendí que los hijos también pueden tener dientes, y que a veces muerden justo a la mano que los alimentó. Intenté incorporarme, pero el dolor me dobló. El aire se me escapaba a pedazos, y aún así lo miré a los ojos, no con odio, con una tristeza tan grande que lo hizo retroceder, porque el odio se enfrenta, pero la decepción, esa no se puede mirar sin vergüenza. «No vas a darnos nada, ¿verdad?», dijo Tomás, con la voz aún temblorosa. «Nada», respondí, tan firme como pude. «No porque no lo tenga, sino porque ya no lo merecen». Clara soltó un gemido de frustración. «Papá te dejó esa hacienda para nosotros». «No, hija», le dije con calma. «Me la dejó a mí. Yo la trabajé, yo la levanté, yo la cuidé. Y ahora que se vendió, el dinero será mío, no para comprar cosas, sino para vivir en paz». Y fue entonces cuando Tomás me golpeó, no con rabia, sino con esa furia contenida que tienen los cobardes cuando descubren que no controlan a quien creían suya. Caí, y el tiempo se detuvo. Recuerdo que el reloj del comedor marcaba las 5:10. El suelo olía a jabón y a tierra. El cuerpo me dolía, pero lo que más pesaba era el corazón. Pero antes de continuar, quiero hacerte una invitación muy especial. Suscríbete al canal y deja tu me gusta. Esto me ayuda a ver que me apoyas y disfrutas de mis historias. Y comenta aquí abajo desde qué ciudad nos estás viendo. Ahora, continuemos. No sé cuánto tiempo estuve tirada en el suelo. Quizás minutos, quizás una eternidad. Solo recuerdo que cuando abrí los ojos, ya no estaban. Se habían ido, dejándome tirada entre los restos de mi propia dignidad. Me arrastré hasta la silla. Cada movimiento era un puñal. El aire me ardía en los pulmones. Aún así, lo primero que hice fue cerrar la puerta con llave. No quería vecinos curiosos, ni ambulancias, ni policías. Quería silencio. El silencio, aunque duele, es el único lugar donde una mujer puede oírse a sí misma. Encendí una vela. No sé por qué. Quizás porque necesitaba una prueba de que la luz aún existía. Y mientras la flama titilaba, pensé en mi esposo, en la hacienda, en los días en que mis hijos corrían por los campos riendo. Los recordé pequeños, llenos de vida y de promesas, y no pude evitar preguntarme en qué momento los perdí. Quizás fue cuando empecé a darles todo sin pedir nada, cuando confundí amor con permiso, cuando callé por no discutir, cuando los dejé creer que el respeto era opcional. Lloré en silencio, sin hacer ruido, porque cuando una madre llora, no quiere que nadie la escuche, solo quiere vaciar el alma para volver a respirar. La noche cayó lenta, el reloj marcó las 11. La vela se consumía y el dolor en el pecho era cada vez más agudo. Cada respiración era una batalla. Pero no fui al hospital. No quería que quedara registro. Quería que esa herida sanara donde nadie pudiera verla. Cerré los ojos y prometí algo. No iba a denunciarlos, pero tampoco volvería a ser su víctima. Porque hay cosas que la ley no puede arreglar. El respeto, la vergüenza, la culpa. Esas solo se cobran de una forma, con tiempo y silencio. Y yo tenía mucho de ambos. Esa noche dormí en la silla. El amanecer entró por la ventana como una bofetada suave. La casa estaba en orden, como si nada hubiera pasado. Pero dentro de mí, todo había cambiado. Me preparé café y lo bebí despacio, mirando el campo vacío a través del vidrio. El mismo campo donde alguna vez los vi reír, ahora era solo tierra y viento. Y entonces lo supe. La hacienda ya no era mía, ni física ni emocionalmente. Era el símbolo de un ciclo que debía cerrar. El dinero de la venta estaba seguro, pero mi fe en ellos, no. Y ese día, mientras me tocaba el costado y sentía el dolor pulsar, me prometí algo. Si mis hijos solo me querían por dinero, entonces aprenderían cuánto cuesta perder a una madre.
Y cuando lo hicieran, no habría ni riqueza ni lágrimas que pudieran comprar su perdón. El cuerpo sana con tiempo, pero el alma, esa tarda más. La costilla rota dolía cada vez que respiraba, pero el silencio dolía más. No hubo llamadas, no hubo disculpas, ni siquiera un mensaje fingido de preocupación. Nada. Era como si, al caer al suelo aquella tarde, también hubiese desaparecido de la vida de mis propios hijos. Durante días caminé despacio por la casa, sin propósito. La ropa seguía colgada, las fotos seguían en su lugar, pero todo se sentía hueco. Era como si la casa respirara mi ausencia, aunque yo aún estuviera dentro. A veces me hablaba sola, solo para escuchar una voz que me respondiera, aunque fuera la mía. El silencio absoluto es más cruel que los gritos. Encendía la radio, pero no para oír música, sino para no escuchar mis pensamientos. Porque cada vez que recordaba sus rostros, sentía el peso de una pregunta que me atravesaba como una aguja. ¿En qué momento dejé de ser su madre para convertirme en un estorbo? Cuando eran niños, Tomás y Clara me seguían a todas partes. Yo trabajaba la tierra con sus manitas pequeñas sobre las mías. Clara reía al ver las gallinas correr. Tomás soñaba con tener su propio caballo. En aquel tiempo éramos pobres, sí, pero había amor, y el amor, cuando es puro, basta para llenar una casa entera. Mi esposo, Julio, solía decirme, nuestros hijos no necesitan heredar riqueza, sino respeto. Pero con los años, el respeto fue lo primero que se perdió. Recuerdo el día en que todo comenzó a torcerse. Julio había muerto hacía apenas un año. Yo estaba aprendiendo a vivir con su ausencia cuando llegó el primer reclamo. «Vende la hacienda, mamá», dijo Tomás. «Ya no puedes mantenerla sola». Tenía razón en parte. La tierra me exigía más de lo que mi cuerpo podía dar, pero no era solo tierra, era mi historia. Era el lugar donde conocí a Julio, donde crié a mis hijos, donde enterré mis lágrimas. Venderla era como vender una parte de mí. Clara insistía con dulzura envenenada. «Mamá, con ese dinero podrías vivir bien. Nosotros te cuidaremos». Y lo creí, como creen las madres que aún no han aprendido a desconfiar de los suyos. Les cedí una parte para que me ayudaran con los trámites. Ellos prometieron hacerlo por amor. Y yo, ingenua, firmé papeles sin leer. Papeles que más tarde entendería que estaban redactados para borrarme de lo mío. El día del golpe no fue un arrebato repentino. Fue el desenlace de años de desprecio acumulado. Años en los que fui haciéndome invisible. Años en los que me acostumbré a comer sola mientras ellos reían en otra habitación. Años en los que mis palabras dejaron de importar. Ellos no se volvieron crueles de la noche a la mañana. Yo los acostumbré a que me ignoraran. Yo fui quien les enseñó que podían faltarme el respeto sin consecuencias. Y ese es el mayor pecado de una madre. Confundir paciencia con debilidad. Los días siguientes a la agresión fueron un purgatorio silencioso. Aprendí a moverme sin girar el torso, a dormir sentada, a cocinar con una mano en el costado. Cada movimiento era un recordatorio. Me habían roto algo que no se cura con yeso. Pero no todo fue oscuridad. Hubo algo dentro de mí que despertó con ese dolor, algo que había dormido durante años. La dignidad. Una mañana me miré en el espejo. Tenía ojeras, el rostro demacrado, el cabello despeinado, pero mis ojos brillaban con una fuerza nueva. Ya no había miedo, había fuego, y en ese fuego encontré un pensamiento que me dio calma. Si ellos me convirtieron en nadie, aprenderán quién soy cuando me pierdan. Fui al pueblo. Con el dinero de la venta guardado en un sobre, visité al notario que había trabajado con Julio durante años, don Ernesto, un hombre de voz grave y manos temblorosas. Le pedí una copia de todos los documentos firmados. Él me miró, dudando. ¿Va a denunciar a sus hijos? No, le respondí. Quiero proteger lo que aún me pertenece. Pasé horas leyendo papeles. Entre líneas descubrí cláusulas, trampas, nombres alterados. Habían planeado todo con precisión. Pero no contaban con una cosa, que la mujer que ellos creían derrotada todavía sabía pensar. Guardé los documentos, los metí en una carpeta azul y los escondí detrás del retrato de mi boda. Cada paso que daba era lento, pero firme. No tenía prisa. El tiempo siempre está del lado de quien sabe esperar. Esa noche, mientras cenaba sola, miré las luces del pueblo desde la ventana y recordé a Julio. Lo imaginé sonriendo, con ese gesto sereno que siempre me calmaba.
y escuché su voz en mi memoria. El respeto, Beatriz, no se pide, se hace respetar. Cerré los ojos y le prometí: no voy a llorar más por quienes no lo merecen. Voy a hacer justicia, pero a mi manera. El amanecer siguiente me encontró caminando hacia el gallinero. El cuerpo aún dolía, pero cada paso era una declaración de guerra silenciosa. Los perros me siguieron hasta la entrada del corral, como si supieran que algo en mí había cambiado. Mientras les echaba maíz, miré el horizonte y lo supe. A partir de ese día, ya no iba a ser la madre invisible. Iba a ser la mujer que ellos subestimaron. Y cuando llegara el momento, cuando creyeran que por fin ganaron, les enseñaría, sin gritar, que hay golpes que no se dan con las manos, sino con la inteligencia. 3 días después del golpe, tocaron la puerta. No fue un toque tímido ni respetuoso. Fue ese tipo de golpe seco que da quien se cree con derecho a entrar sin pedir permiso. Me acerqué despacio, apoyándome en la pared. El dolor en el costado seguía ahí, pero ya no me dominaba. Abrí la puerta. Allí estaban. Tomás con una camisa planchada que apenas disimulaba su nerviosismo. Clara, vestida de blanco, fingiendo serenidad, con un ramo de flores que seguramente no había comprado ella. Ambos sonreían, pero sus ojos tenían hambre, no de comida, de poder. «Mamá», dijo Clara, estirando los brazos, «vinimos a verte». «¿A verme o a verificar si sigo viva?», respondí, sin perder la calma. Su sonrisa se quebró apenas un segundo. «Ay, mamá, no digas eso», intervino Tomás. «Estábamos preocupados». «Preocupados», pensé. Esa palabra en su boca sonaba tan vacía como una moneda oxidada. Los invité a pasar, no por amabilidad, sino porque quería observarlos más de cerca. A veces, para entender a los buitres, hay que dejar que vuelen sobre ti antes de darles el golpe. El ambiente se volvió espeso. Yo preparé café. Ellos hablaron de banalidades, del calor, del pueblo, de lo mucho que me echaban de menos, pero cada frase escondía un cálculo, una pregunta indirecta, una expectativa no dicha. «Mamá», dijo Tomás finalmente, «hemos estado pensando». «¿Sí?», le respondí sin mirarlo. «Quizás deberías considerar irte a vivir con nosotros. La casa está muy grande para ti sola». Clara asintió, fingiendo ternura. «Sí, mamá, contigo estarías mejor cuidada. No tienes por qué pasar tus últimos años aquí». «Tus últimos años». La frase cayó como una piedra. Sonreí. «¿Mis últimos años?», pregunté con suavidad. No sabía que me quedaban tan pocos. Clara apretó los labios. Tomás miró al suelo. Sabían que había notado su juego. Comieron en silencio, fingiendo cortesía. Yo, en cambio, observaba cada movimiento, cada mirada. Ellos ya no me veían como una madre, me veían como un obstáculo, y los obstáculos para ellos se eliminaban o se controlaban. Después de la comida, Clara se acercó al mueble del comedor. «¡Qué linda foto!», dijo, señalando el retrato de mi boda. «Sí», respondí, «fue el día más feliz de mi vida». «Papá se veía muy joven», comentó Tomás, mirando el marco con un tono extraño. «Debe dolerte estar sola, ¿no?». «No tanto como dolería estar acompañada de quien no me respeta». Hubo un silencio tan largo que hasta el reloj pareció detenerse. Ellos se miraron entre sí, y entonces lo supe. Venían a medirme, a ver si seguía débil, si aún podían manipularme. Y lo peor, creían que yo no lo notaría. Antes de irse, Clara me abrazó con un gesto mecánico. Su perfume me mareó. «Te queremos, mamá», me dijo. Yo le acaricié el cabello y le respondí al oído: «Yo también los quiero, pero ya no los necesito». Sentí como su cuerpo se tensaba. Cuando se separó, su sonrisa había desaparecido. Esa noche, mientras la casa se hundía otra vez en silencio, me senté frente al retrato de Julio. «Tenías razón», susurré. «No era la pobreza lo que los destruiría, sino la ambición». Me quedé allí, horas, pensando en cómo el amor, cuando se da sin límites, se convierte en debilidad, y en cómo a veces la única manera de recuperar el respeto es dejar de ser buena. Busqué la carpeta azul y la abrí sobre la mesa. Pasé mis dedos por cada documento, cada nombre, cada firma. Entre las hojas había algo que no recordaba haber visto antes. Una llave, pequeña, de bronce, vieja, pero sólida. No tenía idea de qué abría, pero al verla supe que era importante. El destino tiene esa forma extraña de hablarle a una mujer,
con señales que parecen insignificantes, hasta que se vuelven imposibles de ignorar. Los días siguientes fueron una calma tensa. Nadie llamó, nadie vino. Solo el sonido del viento y el ladrido de los perros acompañaban mis mañanas. Pero yo no estaba sola. No del todo. El recuerdo de Julio caminaba conmigo, y en ese recuerdo encontré dirección. Empecé a escribir cartas, documentos, cambios en el testamento que nadie esperaba. Fui al banco y moví parte del dinero sin decirle a nadie. Cada paso era una pieza colocada con cuidado en un tablero que mis hijos aún no sabían que existía. Ya no pensaba en el dolor, pensaba en la estrategia, y mientras lo hacía, comprendí que el amor y la venganza nacen del mismo lugar, de la herida más profunda. Una tarde, al abrir el viejo baúl donde guardaba los recuerdos de Julio, encontré un sobre con su letra. Decía: «Para Beatriz, cuando sienta que todo se ha perdido». Mis manos temblaron. No lo abrí todavía. No quería hacerlo desde la ira. Quería hacerlo desde la claridad, porque algo me decía que dentro de ese sobre estaba no solo mi salvación, sino también la ruina de quienes me traicionaron. Esa noche dormí mejor, no por tranquilidad, sino por certeza. Ya no era la víctima, era la autora del próximo acto. Y cuando llegue el día, me dije mirando las sombras sobre el techo, no necesitaré gritar, ni pelear, ni golpear. Solo tendré que hablar, y ellos mismos se destruirán con sus propias palabras. El sobre me observaba desde el fondo del baúl, como un ojo antiguo que había esperado años para abrirse. Tenía el nombre de mi esposo escrito con esa caligrafía firme que conocía de memoria. Para Beatriz, cuando sienta que todo se ha perdido. Y aunque aún no lo abría, ya sabía que dentro no habría palabras vacías. Julio nunca hablaba por hablar. Cada letra suya era una brújula. Me senté junto a la mesa, encendí una vela y esperé unos segundos antes de romper el sello. El silencio de la casa era tan denso que hasta el aire parecía contener la respiración. Abrí el sobre con cuidado, como quien abre una herida antigua. Dentro había dos cosas, una carta escrita a mano y una llave. La misma llave que había encontrado entre los documentos días atrás. No era coincidencia. Nada con Julio lo era. Respiré hondo y comencé a leer. Mi querida Beatriz, si estás leyendo esto, significa que la vida volvió a ser cruel, pero también sé que tú serás más fuerte que ella. Sé que te dolerá, que te sentirás sola y que nuestros hijos no serán lo que esperabas. Pero quiero que recuerdes algo. El respeto no se hereda, se enseña con el ejemplo. Y tú ya lo diste todo. Tuve que detenerme. Las lágrimas me nublaron la vista. La voz de Julio parecía salir del papel. Seguía allí, hablándome desde la eternidad con la calma de quien todo lo sabe. Seguí leyendo. Esa llave abre la caja de seguridad número 12, en el Banco Central de la capital. En ella hay documentos que no debes usar por miedo ni por venganza, sino por justicia. Todo lo que alguna vez construimos juntos está ahí. Si nuestros hijos te han fallado, no los castigues con ira, castígalos con verdad. La verdad, Beatriz, es el único golpe que no deja moretones, pero sí marca el alma. Cerré los ojos. Apreté la carta contra el pecho. Era como si me hubiera devuelto la fuerza que perdí el día que lo enterré. Al amanecer, me vestí sin pensarlo 2 veces. El aire estaba frío y el campo aún olía a tierra húmeda. Tomé el primer autobús hacia la capital con la carta guardada bajo el abrigo. El camino fue largo. Cada curva del camino me trajo recuerdos. Julio manejando su vieja camioneta, los niños riendo en el asiento trasero, yo cantando para que no se durmieran. Y de pronto me di cuenta de algo que me estremeció. Todos esos recuerdos eran míos. No podían quitármelos, ni con gritos, ni con golpes, ni con mentiras. Llegué al banco poco antes del mediodía. Las paredes blancas, los pisos brillantes, el eco de los pasos. Una empleada me llevó hasta una sala privada. El gerente, un hombre de cabello gris, me saludó con respeto al ver el documento que llevaba. Caja número 12, dijo. Su esposo dejó instrucciones muy precisas. Cuando la abrió, el aire antiguo me golpeó el rostro. Dentro había carpetas selladas, libretas y una nota corta. Lee despacio, luego actúa. Durante horas revisé papeles. Había escrituras, certificados, transferencias, testamentos antiguos y copias de contratos. Y en todos ellos,
un detalle que me dejó helada. Todo lo que alguna vez estuvo a nombre de Julio había pasado a mi nombre. No solo la hacienda, sino también un terreno en las afueras del pueblo, una pequeña empresa agrícola y una cuenta con más dinero del que jamás imaginé. Pero lo que me dejó sin aliento fue lo último, una hoja escrita a mano con la letra de Julio. Si alguna vez intentan humillarte o destruirte, usa lo que aquí te dejo no para vengarte, sino para mostrarles que una madre que calla no es débil. Está esperando el momento exacto para hablar. Apoyé la cabeza sobre la mesa. El llanto me llegó sin permiso. No era tristeza, era alivio. Julio no solo había dejado dinero, me había dejado un arma invisible, la verdad. Regresé al pueblo con la caja de documentos y la llave colgando del cuello. El viaje de vuelta fue distinto. Ya no me sentía rota. Me sentía despierta. El dolor del cuerpo había cedido, pero el alma ardía con una claridad nueva. Al llegar, el sol caía sobre los campos y las sombras parecían más cortas. Entré en casa, preparé té y volví a leer la carta. Cada palabra tenía un peso distinto ahora. Castígalos con verdad. Eso haría. Esa misma noche fui al cajón donde guardaba el teléfono. Lo tomé, lo encendí y marqué el número de Clara. Tardó en contestar. Su voz sonó dulce, falsa. «Mamá, qué sorpresa. Necesito que vengas mañana. Trae a tu hermano. ¿Pasa algo?» «Sí, quiero hablarles del dinero de la hacienda». Hubo un silencio breve al otro lado. Luego, una respiración contenida. «Estaremos ahí», dijo finalmente. Colgué y sonreí. No con rencor, sino con una serenidad helada. Por primera vez en mucho tiempo, tenía el control. Esa noche dormí temprano. El cuerpo me dolía, pero era un dolor distinto, uno que ya no me dominaba. Miré el retrato de Julio antes de apagar la luz. «Gracias, amor», susurré. Ellos creyeron que me rompieron, pero solo me doblaron lo suficiente para verlos desde otro ángulo. Cerré los ojos, y antes de quedarme dormida, sentí algo que no sentía desde hace años. Paz antes de la tormenta. Pasé toda la mañana cocinando, no porque tuviera hambre, sino porque quería que todo pareciera normal. Preparé el guiso favorito de Tomás, las empanadas que Clara pedía de niña y el postre que Julio solía preparar en las celebraciones, arroz con leche y canela. El aroma llenó la casa y por primera vez en mucho tiempo no me dolió sentirla viva. Sabía que esa noche no sería una cena, sino una despedida. Puse el mantel blanco, los cubiertos de plata, las copas que guardaba para los días importantes. Cada detalle tenía un propósito. Quería que todo se viera perfecto. La perfección confunde. Hace que el enemigo baje la guardia. A las 7 en punto, escuché el motor del coche. Primero Clara, luego Tomás. Entraron riendo, hablando de banalidades, con el tono nervioso de quien presiente algo, pero no sabe qué. Los abracé como si nada hubiera pasado, como si no recordara el golpe, ni las lágrimas, ni las noches en silencio. A veces, fingir perdón es el mejor disfraz de una venganza justa. «Mamá», dijo Tomás mirando la mesa, «esto parece Navidad». «Casi lo es», le respondí sonriendo. «Hoy vamos a celebrar». Clara me ayudó a servir la comida. Parecía tranquila, pero sus ojos la traicionaban. No podía dejar de mirar el reloj. Sabía que algo importante iba a pasar. Y tenía razón. Durante los primeros minutos, solo se escuchaban los sonidos de los cubiertos. El silencio, aunque incómodo, era el invitado principal. Luego Clara habló. «Mamá, Tomás y yo estuvimos pensando». «¿Sí?», pregunté, sirviendo vino. «Queremos que sepas que te queremos mucho». «Claro», respondí con calma. Tanto que casi me matan. Sus rostros se tensaron. Tomás dejó el tenedor. «No empieces, mamá. Ya dijimos que fue un error». «Sí», dije. «Un error de cálculo». Clara intentó sonreír. «Vinimos a arreglar las cosas». «¿Arreglar?», pregunté, inclinándome sobre la mesa. «¿O asegurarse de que aún tengo el dinero?». No contestaron. Solo se miraron entre sí, buscando una estrategia. Yo sonreí. Era el momento que había esperado. Antes de continuar, dime aquí en los comentarios qué te está pareciendo esta historia hasta ahora y qué harías tú en mi lugar. No te vayas del video, porque lo que viene a continuación te pondrá la piel de gallina. Ahora, continuemos. Me levanté despacio y fui al aparador. Saqué una botella que llevaba años sin tocar. Era vino tinto, del bueno,
el que Julio guardaba para ocasiones especiales. Mientras llenaba las copas, sentí la mirada de mis hijos siguiéndome con impaciencia. Tranquilos, dije con suavidad, todo a su tiempo. Me senté y levanté la copa. Brindemos, propuse. ¿Por qué?, preguntó Clara. Por la familia, respondí. La que tuve, la que perdí y la que ya no necesito. Tomás sonrió forzadamente. Clara se removió en la silla. Mamá, ¿podemos hablar del dinero? Por supuesto, dije, bebiendo un sorbo. De eso los traje aquí. Saqué del bolso un sobre grueso y lo puse sobre la mesa. Aquí está todo, dije. Clara se abalanzó sobre él con las manos temblorosas. Tomás lo abrió sin permiso. Adentro solo había una carta. Su color se desvaneció al leer el primer renglón. Mis queridos hijos, cuando lean esto, ya habrán demostrado que el dinero vale más para ustedes que una madre. Pero no se preocupen, ya no hay dinero que heredar. Todo fue donado. La hacienda, las cuentas y los terrenos ahora pertenecen a la Fundación Julio López, creada en memoria de su padre, para ayudar a ancianos abandonados por sus familias. El silencio fue absoluto. Solo se escuchaba el crepitar de las velas. Clara dejó caer el papel. Tomás apretó los puños. ¿Qué hiciste, mamá?, susurró con la voz quebrada. Lo justo, respondí. Lo que su padre hubiera hecho. Clara se levantó de golpe. ¡Estás loca! ¡Nos arruinaste! No, dije mirándola a los ojos. Me liberé. Ese dinero era nuestro. No, hija. Ese dinero era mío. Y decidí usarlo en gente que no tenga hijos, que la maltraten por codicia. Tomás golpeó la mesa con furia. ¿Así te vengas de nosotros? No es venganza, respondí. Es justicia. Tomó la carta y la rompió en pedazos. Esto no puede ser legal. Es completamente legal, dije. Tu padre se aseguró de eso antes de morir. Y yo solo seguí sus instrucciones. Ellos se miraron, desesperados. Vi cómo el miedo reemplazaba la rabia. Por fin comprendían que no tenían poder sobre mí, que la mujer que ellos golpearon ya no existía. Clara empezó a llorar. Tomás respiraba con dificultad. El aire se volvió pesado, casi irrespirable. Yo, en cambio, me sentía ligera. Por dentro había una paz que no se explica. La paz de quien ha hecho lo correcto. «Mamá», susurró Tomás, «por favor, no hagas esto. Ya está hecho, hijo. Pero aún pueden hacer algo ustedes». «¿Qué?», preguntó Clara entre lágrimas. «Aprender a vivir sin heredar lo que no se ganaron». Me levanté, recogí los platos y caminé hacia la cocina. Desde allí los escuché discutir, culparse, llorar. Sus voces eran las de dos niños asustados, y por un instante sentí compasión. Pero la compasión también tiene límites. Dejé el resto de la cena sobre la mesa y volví al comedor. Ambos estaban en silencio. «No los traje para humillarlos», les dije, «sino para enseñarles lo que olvidaron». «¿Qué?», preguntó Tomás. «Que una madre no se mide por lo que da, sino por lo que soporta antes de dejar de dar». Los miré una última vez. Ellos bajaron la cabeza, y yo, sin decir más, apagué las velas. Esa noche dormí profundamente. El alma por fin estaba limpia. El miedo se había ido, y en su lugar quedaba solo una certeza, que a veces el perdón no se pronuncia. Se sirve frío, en una mesa perfectamente puesta, bajo la luz tranquila de una mujer que aprendió a no doblarse. Desperté antes del amanecer. El aire olía a tierra húmeda y a ceniza vieja. Por primera vez en muchos años, sentí que el silencio no me aplastaba, me protegía. Me serví café, abrí la ventana y observé cómo el sol se abría paso entre las montañas. Julio siempre decía que los amaneceres eran promesas, y ese día su promesa se estaba cumpliendo. No pasaron ni 2 horas antes de que volvieran. El sonido del coche rompió la calma como una herida que se abre otra vez. Sabía que vendrían. No por arrepentimiento, sino por desesperación. El dinero les dolía más que el golpe que me dieron. Tomás bajó primero, con el rostro tenso. Clara lo seguía, aún con los ojos hinchados. Entraron sin saludar, sin pedir permiso. Su soberbia, incluso arruinados, seguía intacta. «Mamá», dijo Tomás, «tenemos que hablar». «Sí, lo sé», respondí. Los estaba esperando. Me senté frente a ellos en la mesa del comedor. Había colocado los documentos cuidadosamente. Cada hoja, cada sello, cada firma. Y sobre todas ellas, el testamento original de Julio. Clara lo vio primero. Sus labios se movieron, pero no salió palabra alguna. «¿Qué es esto?», preguntó Tomás. «La verdad», respondí.
la que su padre y yo les ocultamos para que aprendieran a vivir con humildad. Tomás tomó el sobre, lo abrió y comenzó a leer. Su rostro cambió lentamente, como si cada palabra pesara una tonelada. Clara, en cambio, se quedó quieta, con las manos juntas, temblando. Yo, Julio López, en plena conciencia, declaro que todos mis bienes, propiedades y ahorros quedarán bajo el nombre de mi esposa, Beatriz López, con plena autoridad para disponer de ellos como considere justo. Mis hijos, Tomás y Clara, no recibirán herencia alguna hasta demostrar que comprenden el valor del trabajo, el respeto y la gratitud. Si Beatriz considera que no han aprendido esa lección, tendrá el derecho absoluto de excluirlos de todo beneficio. Tomás apretó los dientes. Esto es una locura, no puede ser. Sí puede, dije con serenidad. Tu padre no fue un tonto, sabía lo que hacía. Clara se llevó una mano al pecho. ¿Así nos castiga, mamá? ¿Por un error? Por una vida de errores, hija, por un amor desperdiciado. Ellos callaron. Solo se escuchaba el zumbido de las moscas y el tic-tac del reloj. El tiempo parecía haberse detenido para obligarlos a mirar sus propias sombras. «Esto no se quedará así», murmuró Tomás. «Claro que no», respondí, sin alzar la voz. «Porque no ha terminado». Abrí otro sobre y se lo entregué. «¿Qué es esto ahora?», preguntó. «El documento que firmaste sin leer cuando me ayudaste con los trámites de la hacienda». Sus ojos se abrieron de golpe. Clara dio un paso atrás. No puede ser». «Sí», dije. «Ese papel no era una transferencia a tu nombre. Era una cesión parcial de usufructo, lo que significa que nunca fuiste dueño de nada, solo administrador. Y el administrador responde ante la dueña». Tomás se desplomó en la silla. Clara comenzó a llorar. Yo no sentí placer, ni triunfo, sentí justicia. Y la justicia, cuando llega, no grita, se impone con el peso del silencio. Después de unos minutos, me miraron con la mirada rota. Ya no había arrogancia ni soberbia, solo miedo. Ese miedo que siente quien se ve reflejado en su propia ruina moral. «Mamá», susurró Clara, «por favor, danos una oportunidad». «No vine a quitársela», respondí. «Vine a devolverles la que ya tuvieron y desperdiciaron». Tomás hundió el rostro entre las manos. Por un momento, quise tocarle el hombro, como antes, pero no lo hice, porque entendí algo que me dolió y me liberó a la vez. A veces el amor debe dejar de sostener para que el otro aprenda a caminar. Me levanté y caminé hasta el mueble donde guardaba las fotos familiares. Saqué una de cuando eran niños, Tomás con una cometa en las manos, Clara riendo con la cara manchada de barro. La sostuve unos segundos, luego la dejé sobre la mesa, frente a ellos. «Ahí están los hijos que amé», les dije, «no los que tengo ahora». Clara rompió en sollozos. Tomás levantó la mirada, con los ojos rojos. «¿Qué quieres que hagamos, mamá?», preguntó. «Quiero que empiecen de nuevo», respondí. «Que trabajen, que aprendan lo que es ganarse un pedazo de pan sin pisotear a nadie. Y cuando lo hagan, si todavía me queda tiempo en esta vida, quizá los vuelva a recibir». El viento entró por la ventana, moviendo las cortinas. El retrato de Julio se tambaleó un poco, como si él también escuchara. Sentí una lágrima correr por mi mejilla, pero esta vez no era de tristeza, era de alivio. Me giré hacia ellos y añadí: «Ustedes me rompieron una costilla, pero no el alma, y eso es lo que no podrán comprar jamás». Salieron en silencio, sin mirar atrás. Los vi alejarse desde la ventana. Por un instante me pareció ver en Tomás el mismo paso cansado que tenía su padre cuando comprendía que había cometido un error. Y en Clara, la mirada perdida de una niña que por fin entendía lo que significa perder algo irrecuperable. Cerré la puerta. El sonido del pestillo fue como el punto final de una larga oración. Esa noche, mientras escribía en mi diario, recordé algo que Julio me dijo una vez: «Los hijos no se heredan, se ganan». Sonreí, con una paz que ya no dependía de nadie, y en ese instante supe que no solo había recuperado mi dignidad, había recuperado mi vida. El silencio volvió a habitar mi casa. Pero esta vez era distinto. Ya no pesaba, ya no dolía. Era un silencio tibio, como un abrigo tejido con paciencia. Un silencio que no castigaba, sino que acompañaba. Durante años había temido este momento, temido despertar sola, sin las voces de mis hijos, sin los pasos de nadie, sin el sonido de las puertas abriéndose. Pero ahora comprendía que la soledad no siempre es enemiga.
A veces llega como una vieja amiga, cansada, con las manos llenas de verdades que uno no quiso escuchar antes. Esa mañana caminé por cada habitación lentamente. El sol entraba por las ventanas, pintando de oro las paredes agrietadas. El polvo danzaba en el aire como si celebrara mi calma. Cada rincón tenía una historia, cada mueble guardaba una huella. La mecedora donde Julio leía en las tardes, la mesa donde Tomás aprendió a escribir su nombre, la ventana donde Clara se sentaba a mirar los atardeceres cuando aún soñaba con ser bailarina. Me detuve frente al retrato de nuestra familia, colgado sobre el aparador. Julio estaba de pie, con su sonrisa discreta y los ojos llenos de futuro. Yo, más joven, sostenía a Clara en brazos y Tomás se aferraba a mi falda. No éramos ricos, pero en esa foto había algo que el dinero jamás compra: unión. Y pensar que esa unión se rompió con los años no me causaba ira, sino un cansancio antiguo, como el de alguien que finalmente entiende que todo tiene su ciclo. Pasé los días siguientes arreglando la casa, no para nadie, sino para mí. Barrí, lavé las cortinas, saqué las flores marchitas del jarrón del comedor y las reemplacé por girasoles. Julio decía que los girasoles eran las flores más valientes. Seguían al sol incluso cuando el día era gris. Tal vez por eso me gustaban tanto. Tal vez por eso decidí seguir su luz incluso después de la tormenta. Mientras limpiaba, encontré una caja vieja bajo la cama. Dentro había cuadernos con la letra de Julio, notas sueltas, listas de cosechas, poemas que le escribía y nunca me mostró. También había una libreta mía, de los años en que empecé a escribir mis pensamientos para no ahogarme en ellos. La abrí con miedo y ternura. En la primera página leí una frase que me hizo sonreír. Escribo para recordar quién soy, cuando el mundo se empeña en hacerme olvidar. Me senté en el suelo y seguí leyendo mis propias palabras. Eran las confesiones de una mujer que se había entregado entera, que había amado más de lo que debía, que había perdonado demasiado pronto y llorado demasiado tarde. Pero entre cada línea también estaba mi fuerza, la misma que había heredado de mi madre y que ahora, a mis 61 años, por fin reconocía como mía. Las noches eran las más difíciles, no por el miedo, sino por la memoria. La cama era grande y fría, y aunque me acostumbré a dormir del lado izquierdo, el de Julio, aún sentía su ausencia en el aire. A veces creía escucharlo moverse en la cocina o tararear una canción mientras regaba el jardín. Otras noches, simplemente cerraba los ojos y le hablaba en silencio. «¿Lo hice bien, amor?», susurraba. «¿Te sentirías orgulloso de mí?». Nunca obtuve una respuesta, pero cada amanecer era mi manera de entender que sí, que de algún modo él seguía aquí, acompañándome en los pequeños actos, en el aroma del café, en el sonido de la lluvia, en las palabras que me repetía cuando la tristeza amenazaba con volver. Una tarde decidí caminar hasta el pueblo. Hacía años que no lo hacía. Las calles seguían siendo las mismas, pero la gente ya no me miraba igual. Algunos me saludaban con respeto, otros bajaban la mirada, como si supieran lo ocurrido. El rumor había corrido. Beatriz donó todo a los ancianos del asilo. Y aunque muchos no lo decían en voz alta, sentí en sus ojos algo que nunca había sentido antes: admiración. Entré a la pequeña iglesia del centro. Las velas titilaban frente al altar. Me arrodillé y recé por mis hijos. No pedí que volvieran, sino que encontraran el camino que los alejara de la soberbia. Recé también por mí, no para tener fuerzas, sino para conservar la paz que tanto me había costado ganar. Al salir, me encontré con don Ernesto, el notario viejo que me ayudó con los documentos. Me sonrió y me ofreció su brazo para caminar. «Beatriz», me dijo, «no muchas mujeres hacen lo que tú hiciste». «No lo hice por coraje», respondí. «Lo hice porque aprendí que el amor sin límites se convierte en cárcel». Él asintió despacio. «¿Y ahora qué vas a hacer con tanta libertad?». Lo miré y sonreí. «Usarla para ayudar a quienes ya no tienen a nadie que los mire». Volví a casa esa tarde con una idea que empezó a crecer como semilla en tierra fértil. Fui al escritorio, tomé papel y escribí una carta dirigida al director del asilo del pueblo. Le propuse destinar una parte de mis ingresos mensuales a crear un programa de acompañamiento, visitas, talleres, meriendas compartidas. No solo quería donar dinero, quería donar tiempo, porque entendí que lo más valioso que uno puede ofrecer es presencia.
Las semanas siguientes me dediqué a eso. Fui al asilo por primera vez un lunes lluvioso. El lugar era modesto, con paredes descascaradas y olor a sopa caliente. Los ancianos me recibieron con una mezcla de curiosidad y ternura. Algunos no recordaban sus nombres, otros me contaban los suyos con orgullo, como si dijeran su historia entera en una sola palabra. Ahí conocí a Carmen, una mujer de 84 años que tejía bufandas sin parar. ¿Para quién son?, le pregunté. Para nadie, me respondió sonriendo. Pero tejer me hace sentir que aún sirvo para algo. Sus palabras me atravesaron. Esa noche no pude dormir. Pensé en ella, en mí, en todas las mujeres que fuimos invisibles durante años, sosteniendo el mundo sin que nadie lo notara. Y entonces lo supe. Mi vida aún tenía propósito. Solo había cambiado de escenario. Con el paso de los meses, mi rutina se volvió sencilla y luminosa. Por las mañanas caminaba hasta el asilo, ayudaba en la cocina, leía cartas, cantaba con ellos viejas canciones. Por las tardes escribía en mi diario y por las noches hablaba con Julio mirando las estrellas. No necesitaba más. La paz no estaba en tenerlo todo, sino en ya no desear nada. A veces pensaba en mis hijos. Supe por vecinos que Tomás se había mudado a la ciudad buscando trabajo y que Clara daba clases de danza a niñas pequeñas. No los odiaba. El rencor, cuando uno lo guarda demasiado tiempo, se pudre dentro. Yo ya había limpiado mi alma, pero tampoco los buscaba. Sabía que el tiempo, en su infinita sabiduría, haría lo que yo ya no debía hacer: enseñarles. Una noche, al volver del asilo, encontré una carta en la puerta. No tenía remitente, pero reconocí la letra. Era de Clara. Mamá, no espero perdón, solo quería decirte que ahora entiendo. Todo lo que hiciste, todo lo que callaste, fue por amor. Estoy trabajando, y aunque a veces me duele, cada día me esfuerzo por ser alguien que merezca tu mirada. Te quiero, Clara. Lloré como no lloraba desde hacía años, no de tristeza, sino de alivio. No respondí la carta, no hacía falta. A veces el silencio también es una forma de abrazo. Esa noche me dormí con una sensación nueva, no de victoria, ni de soledad, sino de plenitud. La vida me había quitado mucho, sí, pero también me había devuelto lo más importante, mi propio nombre. Ya no era la madre de, ni la esposa de, ni la vieja de la hacienda. Era Beatriz López, una mujer que se cayó, se rompió y se reconstruyó con sus propias manos. A la mañana siguiente, me senté en el porche con una taza de café. El cielo estaba despejado, el aire olía a pan recién hecho, los perros dormían bajo la sombra, y el viento movía las cortinas como un suspiro. Por primera vez sentí que la casa ya no estaba vacía, estaba llena de todo lo que fui, de todo lo que amé, de todo lo que perdoné, y comprendí que esa era la verdadera herencia que dejaría en este mundo. No las tierras, no el dinero, no los documentos, sino la historia de una mujer que se negó a morir siendo invisible. Habían pasado 6 meses desde aquella cena en la que todo cambió. 6 meses de amaneceres silenciosos y noches serenas, de pasos lentos por una casa que por fin me pertenecía en cuerpo y alma. Ya no esperaba llamadas, ni golpes en la puerta, ni visitas fingidas. Había aprendido a vivir con la ausencia, como quien convive con una vieja cicatriz. No desaparece, pero ya no duele. La soledad se había convertido en un jardín secreto que regaba con paciencia, día tras día, con mis pequeñas rutinas. El invierno se había ido. Las lluvias trajeron verdor a los campos y un aire distinto al pueblo, un aire de renovación. Yo seguía visitando el asilo todas las mañanas, llevando pan, libros y flores frescas. Era mi nueva familia. Allí encontré a quienes también fueron olvidados por los suyos, y entre nosotros formamos algo más fuerte que la sangre, una comunidad nacida del abandono, pero florecida en la ternura. Carmen, la anciana que tejía bufandas sin destinatario, había comenzado a llamarme hermana, y aunque su voz era frágil, cada vez que lo hacía sentía que Julio me sonreía desde donde estuviera. Una tarde cualquiera, mientras colgaba ropa al sol, escuché el ruido de un motor acercándose. No era raro que pasaran autos por la carretera, pero este se detuvo justo frente a la entrada. Mi corazón dio un salto, no de miedo, sino de presentimiento. Me limpié las manos en el delantal y caminé despacio hacia el portón. El polvo aún flotaba en el aire cuando vi la silueta de un hombre bajando del vehículo. Tardé unos segundos en reconocerlo. El cabello más corto,
la barba descuidada, la postura vencida. Pero esos ojos eran los de mi hijo, Tomás. Se detuvo a pocos metros de mí, con el rostro pálido y las manos vacías. Por un momento pensé que se desmayaría. No dije nada, solo lo observé en silencio, como quien contempla algo que creyó perdido y no sabe si abrazar o temer. El viento movía su camisa y el sol le caía en la cara, haciendo brillar las lágrimas que contenía. «Mamá», dijo al fin, con la voz rota. «No sabía si iba a poder mirarte a los ojos, pero tenía que venir». No respondí. El silencio, otra vez, se hizo protagonista. Me limité a abrir el portón. Él cruzó sin pedir permiso, como antes, pero con una humildad que no le conocía. Caminó detrás de mí hasta la mesa del comedor, la misma donde meses atrás había gritado, golpeado y perdido todo. Se sentó despacio, bajando la mirada. «He pasado todo este tiempo pensando», comenzó. «Me quedé sin trabajo, sin dinero, sin familia. Clara ya no me habla. Dice que todo fue culpa mía. Y quizá tenga razón». Me quedé de pie frente a él, sin moverme. Lo escuchaba, pero también observaba. La forma en que se tocaba las manos, el temblor de su voz, la culpa que le pesaba en los hombros. Era otro hombre. Un hombre derrotado, pero también más humano. «Intenté odiarte», continuó. «Durante semanas intenté convencerme de que lo que hiciste fue injusto. Pero mientras más lo pensaba, más entendía que fuiste la única que tuvo el valor de poner un límite. Yo nunca te pedí perdón por lo que hice». El silencio que siguió fue tan largo que hasta los pájaros parecieron callar. Me senté frente a él. Mis manos descansaron sobre la mesa, viejas, arrugadas, pero firmes. «No necesito que me pidas perdón, Tomás», dije al fin, despacio. «Lo que necesito es que no vuelvas a repetir el daño que hiciste, con nadie más, ni con tu hermana, ni contigo mismo». Él levantó la mirada. Sus ojos estaban llenos de lágrimas. «Lo sé, mamá. Por eso vine, para decirte que he cambiado. Estoy trabajando en el taller de un amigo, aprendiendo mecánica. No gano mucho, pero gano limpio. Y cada vez que cobro, pienso en ti, en lo que decías de ganarse el pan con las manos». Me reí suavemente. Aquella frase la había repetido tantas veces cuando era niño que ya casi la decía de memoria. Lo miré con ternura. Entonces, al menos una de mis lecciones no se perdió del todo. Él asintió y con un gesto torpe sacó de su bolsillo una pequeña caja envuelta en papel marrón. «Traje algo para ti», dijo. La empujó por la mesa. La abrí con cuidado. Dentro había una llave vieja, idéntica a la de la caja de seguridad de Julio, pero con una pequeña etiqueta que decía «Taller Tomás López». Me quedé en silencio, sorprendida. «La encontré en el taller cuando el dueño me dio un espacio para trabajar», explicó. Dijo que cada quien debía tener su propia llave, para recordarse que el lugar donde uno aprende es también una puerta hacia algo nuevo, y quise darte una. Porque tú me diste la primera. No pude contener las lágrimas. Lo abracé y él se aferró a mí como cuando era niño, temblando. Su olor a aceite, a trabajo y a cansancio me resultó reconfortante. Era el olor de la redención. Pasamos el resto de la tarde hablando. Me contó de sus errores, de sus noches sin dormir, de cómo una anciana del pueblo, una vecina mía, le había dado comida un día, y le habló de mí, de cómo yo ayudaba en el asilo. Dijo que esa historia lo partió por dentro. «¿Cómo puedes ayudar a otros después de todo lo que te hicimos?», preguntó, con voz apenas audible. Sonreí, porque aprendí que el odio solo hace que la herida no cierre. Y yo ya no quiero sangrar por nadie. Prefiero curar a los que todavía pueden ser salvados. Tomás bajó la cabeza y asintió. «Quisiera ayudarte», dijo después de un silencio. «A ti, al asilo, a lo que sea. Déjame reparar, aunque sea un poco, lo que destruí». Lo miré y sentí algo parecido a esperanza. Tal vez Julio, desde algún rincón del cielo, había movido los hilos para que ese día ocurriera. Cuando cayó la tarde, salimos al porche. El cielo ardía en tonos naranjas y violetas. Las sombras de los árboles se alargaban sobre la tierra húmeda. Él se sentó en la vieja mecedora de su padre y yo en la otra, a su lado. No dijimos nada durante un largo rato. Solo escuchamos el canto de los grillos y el murmullo del viento entre las hojas. «Mamá», susurró de pronto, «¿crees que Clara vuelva algún día?» «Cuando el corazón se ablanda, los caminos se abren», respondí. «No sé cuándo, pero sí sé que el amor siempre encuentra la forma de regresar, aunque sea tarde».
Él sonrió débilmente. Me gustaría creer eso. Yo también sonreí. Créelo, porque es verdad. Esa noche preparé la cena para 2. Fue una escena sencilla, sin lujos, pero con un calor que hacía años no sentía. Tomás comió en silencio, agradecido. No hubo discursos ni lágrimas, solo el sonido de los cubiertos y el aroma del guiso llenando la casa. Cuando terminó, se levantó, me besó la frente y dijo: «Gracias por dejarme entrar otra vez». Y esa frase, tan pequeña, valió más que todas las disculpas del mundo. Los días siguientes, Tomás comenzó a visitarme con frecuencia. Me ayudaba con los arreglos de la casa, pintó las paredes, reparó las bisagras, plantó nuevas flores. Poco a poco, el hogar volvió a tener vida. Los perros lo seguían por todas partes. El pueblo empezó a murmurar otra vez, pero ya no con burla, sino con admiración. «El hijo de Beatriz ha vuelto», decían. Y aunque yo no buscaba reconocimiento, sentí que el universo me estaba devolviendo algo que creía perdido: la fe en la gente. Una mañana, mientras desayunábamos, escuchamos pasos acercándose. Tomás se levantó a mirar por la ventana. Me observó con los ojos brillantes. «Mamá», susurró, «es Clara». Sentí el corazón acelerarse. Me levanté despacio. Afuera, de pie junto al portón, estaba mi hija, más delgada, más pálida, con el cabello recogido y un ramo de flores en las manos. Cuando me vio, sus labios temblaron. No esperé más. Caminé hacia ella. No había rabia, ni orgullo, ni miedo, solo amor. Nos quedamos frente a frente unos segundos que parecieron una vida entera. «Mamá», dijo entre sollozos, «perdóname». La abracé con fuerza, y en ese gesto se disolvieron los años de distancia, los gritos, la codicia, el dolor. El pasado se quebró, y el presente nos envolvió con un silencio lleno de perdón. Tomás se acercó, y los 3 nos quedamos allí, abrazados, llorando como si fuéramos la familia que alguna vez fuimos, y que tal vez, solo tal vez, aún podíamos volver a ser. Esa noche encendí una vela frente al retrato de Julio. «¿Ves, amor?», susurré. Volvieron. El viento entró por la ventana, moviendo la llama suavemente, como una caricia invisible, y supe que él también sonreía. Los días pasaron, y la casa volvió a tener risas, voces, aroma a pan y esperanza. No era la misma familia que había tenido. Era una nueva, más consciente, más humana. Clara ayudaba en el asilo. Tomás seguía trabajando. Y yo, por fin, me permití descansar. Una tarde, al atardecer, escribí las últimas líneas de mi diario. A veces la vida te arrebata todo para devolvértelo transformado. No soy la misma mujer que cayó al suelo, ni la que firmó papeles por miedo. Soy la que aprendió que el perdón no es rendirse, sino liberarse, que amar no siempre es quedarse, sino saber irse en paz, y que el corazón, cuando aprende a sanar, puede volver a amar sin rencor. Cerré el cuaderno, apagué la vela y sonreí. El ciclo se había cerrado. La casa ya no estaba vacía, yo tampoco. La vida, al final, no se mide por lo que uno tuvo, sino por lo que uno fue capaz de soportar sin perder el alma. Yo creí haberlo perdido todo: el amor, la familia, el respeto, hasta la fe. Pero estaba equivocada. No lo perdí. Solo estaba aprendiendo a reconocerlo en otras formas. En un amanecer silencioso, en una taza de café compartida, en una mirada arrepentida, en el abrazo de un hijo que vuelve distinto. A mis 61 años, entendí que la verdadera fortaleza no consiste en resistir los golpes, sino en mantenerse en pie cuando nadie espera que lo hagas. Durante años fui invisible, callé para evitar conflictos, amé sin condiciones, creí que la bondad me protegería del daño. Pero aprendí, a un precio alto, que incluso el amor necesita límites, y que esos límites no son crueldad, son amor propio. Hoy mi casa vuelve a tener voces, pero también silencios que me abrazan. No hay lujo, ni riqueza, ni joyas, solo flores, pan caliente y paz. Y eso, descubrí, vale más que cualquier herencia. He perdonado, no porque ellos lo merezcan, sino porque yo merezco vivir sin el peso del rencor. Perdonar no borra lo que pasó, pero te libera del pasado. Y en esa libertad, por fin, encontré a la mujer que siempre quise ser, fuerte, serena y en paz con su historia. Si alguna vez escuchas mi voz y te reconoces en ella, si alguna vez te sientes olvidada, sola o traicionada, quiero que recuerdes algo. No estás rota, estás renaciendo. El dolor que hoy te duele
mañana será tu fuerza, y el silencio que hoy te pesa, mañana será tu refugio. Yo soy Beatriz López, y esta fue mi historia. Pero antes de irte, quiero hacerte una invitación muy especial. Si esta historia tocó tu corazón, suscríbete al canal y deja tu me gusta. Así sabré que valoras estas historias llenas de vida, verdad y emoción. Y cuéntame en los comentarios desde qué ciudad estás viendo este video. Me encantará saber desde dónde me acompañas.